A lo largo de estos domingos hemos visto los yo soy de Juan, ¿no? Para nombrar algunos: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿cómo impactan estas verdades nuestras vidas? Y como decía, la pregunta es: ¿cómo impactan estas verdades nuestra vida? Si bien uno entiende que cada uno de estos yo soy van a representar una necesidad particular para nosotros, pero a la vez también la provisión para esa necesidad. En momentos de oscuridad, en la cual a veces la vida pasa, conocer a la luz de la vida. Conocer a aquel que puede dar dirección, aquel que puede orientar, dar propósito a la vida. En momentos de esperanza, cuando uno piensa en qué pasa más allá de la muerte, ver el ejemplo de Lázaro, decía: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, si uno escucha estas verdades, pero sin embargo no las asimila, puede ser que nunca logremos ver ese fruto en nuestra vida. Entonces, el poder tomar la palabra de Dios, aplicarla en nuestra vida, es un proceso que en primer lugar requiere fe. Poder creerle a Dios que lo que Él dice será, lo hará y lo cumplirá. El poder tomar la palabra de Dios es algo que requiere también confianza. El poder descansar, el poder entregar y saber que Él cuida de mí. Y es también entrega. Poder analizar lo que es mi vida y saber cuáles cosas debo agregar y cuáles cosas debo quitar. El apóstol Pablo, en la carta de los Filipenses, nos enseña cómo tomar estas verdades y aplicarlas en nuestra vida en forma práctica. Y es un pasaje bastante conocido de la Escritura. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13, un poquito de la vida de Pablo. Pablo aquí ya estaba en la última parte de su ministerio. Pablo estaba estaba encarcelado por compartir la fe. Pero sin embargo, cuando él escribe la carta de Filipenses, es una carta que resalta el gozo. El gozo que cada persona que conoce la palabra de Dios, que conoce a Cristo, debe tener en su vida. A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos adversos, Pablo anima a estos hermanos a mantener el gozo. Él ve las circunstancias que él tiene como algo que Dios está usando para impulsar la predicación del Evangelio. Y con esto en mente, Pablo escribe y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el versículo 13 y en el versículo 14 uno puede apreciar el deseo que tenía Pablo. Uno puede apreciar la decisión que tomó Pablo, la determinación que él tenía y cuál era su destino. Porque sabe que cuando uno une estas cuatro cosas, los deseos que hay en el corazón, las decisiones que uno va tomando y la determinación que uno tiene para llevarlo a cabo, es ahí cuando llega a un destino. Pero veamos una por una. Pablo dice de esta forma: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El deseo de Pablo uno lo puede ver en el mismo capítulo, versículos anteriores. En el versículo 8, por ejemplo, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, y dice aquí, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Porque sabe, el deseo de Pablo era poder ser como aquel que lo había llamado. Todos conocemos la historia de Pablo, como él en un momento que iba persiguiendo a la iglesia, se encontró con Jesús. Y ahí en su vida dio un giro total. Un giro de una persona que se convirtió de ser una persona que perseguía a la iglesia, ahora ser el vocero número 1 de la iglesia. Aquel que odiaba la causa de Cristo, a ser una persona que entregó su vida para servir a Cristo. Y cuando vemos el deseo de Pablo, Pablo ya estando en la última etapa de su ministerio, él no se pensaba a sí mismo como alguien que había ya logrado ser como Cristo, sino más bien todo lo contrario. El deseo de él era poder ser como su Salvador, era poder ser como su Señor. Ahora es interesante que Pablo, a pesar de que toda la cosa que Dios le había utilizado, sabía que le faltaba camino por recorrer, cosas para cambiar, cosas en las cuales él tenía que crecer. Y Pablo honestamente dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Mi deseo es poder ser como Cristo. Mi deseo es poder conocerle a Él, tener un conocimiento profundo, poder conocerlo en detalle. No quedarme solamente con las cosas de que Dios es amor, sino conocerlo más a profundo. ¿Cómo ha demostrado ese amor? ¿Qué impacto tiene ese amor en mi vida? No solamente hablar de la gracia de Dios, sino qué es lo que la gracia de Dios hace en mí. ¿Cómo me ayuda a poder dar un paso más? Y Pablo decía, el deseo mío es poder conocerle. Es poder ganar a Cristo, y no en el sentido de poder ganar la salvación, sino que Pablo lo decía, renuncio a lo que tengo con el fin de obtener algo mejor. Renuncio y dejo atrás todo lo que es mío con el fin de poder obtener y ser semejante a mi Salvador, obtener la forma de Él, el poder mantenerme en una comunión íntima y poder reflejar su carácter. Cuando hablamos del deseo, es aquello que inunda nuestro pensamiento y es lo que domina nuestra vida. Para Pablo el deseo era ser como Cristo, era poder conocerle íntimamente, era poder colocarlo como prioridad en su vida. Él no tenía el temor de renunciar a lo que tenía con el fin de obtener algo mejor. Cuando pensamos en lo que es nuestra vida, lo que es nuestro corazón, ¿cuáles son las cosas que inundan nuestro pensamiento? ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros anhelamos como seres humanos? ¿Cuáles son las cosas que nos van impulsando o cuáles son las cosas que nos van motivando en la vida? Porque lo que domina nuestro pensamiento es aquello que va a dominar nuestra vida. Pero sabe, Pablo no solamente se quedó con el deseo, sino que Pablo, cuando uno ve el versículo 13, Pablo tenía el deseo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No he llegado a esa madurez completa de decir, ya logré ser como Cristo. Pablo miraba en su interior y decía, yo necesito más de Él. Necesito abandonarme más a mí mismo y adoptar lo que Él es. Pero no se quedó solamente con el deseo, sino que ese deseo lo colocó y tomó una decisión. Por eso cuando dice el versículo 13, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente
lo que queda atrás. El deseo de Pablo era ser más como Cristo. La decisión que él tomó fue algo objetivo. No se ocupó de muchas cosas, sino que dijo, una sola cosa hago. ¿Saben que uno de los problemas con nuestra sociedad es que estamos ocupados de miles de cosas? Estamos ocupados con miles de tareas. Necesitamos agenda para esto, que hasta para pasar tiempo con la familia necesitamos agendarlo. Porque vivimos por el reloj. No vivimos según la prioridad. Vivimos según la tarea. Y Pablo dice, una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, cuando Pablo escribe estas palabras, las escribía en medio de un contexto donde la gente, el judaizante, la persona judía había adoptado el cristianismo, pero quería agregarle ciertas cosas. Para ser como Cristo, sí tienes que recibir a Cristo, pero tienes que agregar esto y esto y esto. Y querían en cierta forma poder llevar una vida como para que Dios dijese, este sí es bueno. Pero ¿sabe una cosa? Para Dios no podemos hacer una cosa mejor para que nos ame más, o hacer una cosa peor para que nos ame menos. Por eso él decía, no obteniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Cristo. Una cosa hago, y decía lo que decía Pablo en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe? Para cuantas cosas eran para mi ganancia, era la escala de valores que tenía Pablo. Y Pablo, la escala de valores decía, porque nosotros somos en la circuncisión, versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Pero Pablo decía, si hay alguien que puede tener credenciales, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo tengo. Y dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y comienza en el versículo 5 y dice Pablo, circuncidado en el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Y Pablo decía, yo soy judío de judío. Si hablamos acerca de lo que son las credenciales como persona, he obtenido los niveles más altos. Si quieren hablar de una vida que es recta, según la ley, soy irreprensible. A tal punto que perseguí la iglesia por defender lo que era mi tradición. Y tenía todas las cosas para avalar eso. Pero sin embargo, cuando él toma la decisión, él dice, he tomado la decisión y olvido ciertamente lo que queda atrás. Pero lo deja atrás con el fin o con el propósito, porque dice por amor de Cristo. Porque para Pablo hubo un cambio de valores. No era aquello que le daba valor a su vida, las credenciales que él tenía como persona, los objetivos que él tenía como vida, sino conoció que había algo mejor. Y eso mejor era Cristo. Por eso Pablo dice, lo he tenido como basura, por amor de Cristo. Y después, más adelante, versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo la meta por ver si logro asir aquello, por lo cual también fui asido por Cristo. Y sabe, esta palabra de ser asido es ser cautivado. Es la idea que cuando uno ve algo, se queda con la boca abierta. Se queda sorprendido de lo maravilloso que está viendo.
Para Pablo, Cristo fue algo que cautivó, o alguien que cautivó su corazón. Y Cristo pudo más que los logros que Pablo había tenido en el pasado. Cristo pudo más que los fracasos que Pablo había tenido en el pasado. Cristo pudo más que los sufrimientos que Pablo había tenido en el pasado. Porque él tenía un deseo. Ese deseo era conocer a Cristo. Él tomó una decisión que lo llevó a cambiar valores, cambiar prioridades, y fue aquello que dominó su pensamiento, la persona de Cristo. Sabe que muchas veces como personas nosotros vivimos con muchos deseos, pero se queda solamente ahí. Piensa en meta que de repente como joven tuvo, de decir cuando sea grande yo quiero ser esto, pero por diversas circunstancias no se logró. Y uno mira hacia atrás y uno comienza a decir, si solo hubiese hecho, si solo cuando tuve esa oportunidad y tenía ese sueño lo hubiese logrado. ¿Sabe? Para Pablo todo eso había quedado atrás, porque él vivía una vida sin remordimiento, porque aquello que cautivó su pensamiento fue Cristo. Porque el deseo que él tenía se convirtió en la decisión que él había tomado. Y la decisión, cuando uno lo piensa, es un impulso interno que lleva a la acción. Un impulso interno que lleva a la acción. La vida muchas veces puede tener cosas que van estorbando. Y si pensamos en logro, muchas veces una carrera que nos lleva a tener un estado económico alto o elevado, donde llevamos una vida cómoda, puede ser un estorbo para no depender de Cristo. Porque como lo tengo todo, no necesito nada. Porque soy capaz y estoy preparado, entonces no necesito de Él. Más bien Dios, si me necesita, aquí estoy. Pero cuando hablamos también del fracaso, son cosas que también pueden estorbar el corazón. Por los errores que muchas veces podemos cometer en el pasado, cosas que van atormentando nuestra conciencia, que van atormentando nuestro pensamiento, que no podemos dejar atrás, que siguen que continúan golpeando el corazón. Pero Pablo dice, todo eso lo he dejado atrás. Una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque sabe, cuando pensamos en Cristo, Cristo es una persona que Él vino para traer perdón. Él vino para poder restablecer esa relación quebrada que teníamos con el Padre. Él llevó en sí mismo nuestra culpa. Él tomó nuestro pecado y pagó por él en la cruz. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy aquel que puede traer descanso y alivio a tu corazón. Yo soy la luz del mundo, aquel que puede traer dirección en la oscuridad. Yo soy el pan de vida, aquel que puede traer y satisfacer todas las necesidades de tu vida. Porque Cristo quiere ser eso y más en tu vida. Pero Él espera que dejar de ser solamente un deseo, espera que tomes una decisión. Él espera que tú puedas confiar, creer y decir, una sola cosa hago. Pensando un poco en la historia de la Biblia, ¿se acuerda de ese joven rico que una vez se acercó a Jesús y le dice, Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús lo mira y le dice, ¿sabes? Tú tienes que amar a tu prójimo, al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el joven, ¿qué es lo que le dice? Señor, todo eso lo he hecho desde joven. ¿Qué más hace falta? ¿Y qué le dice Jesús? Solamente una cosa.
hace falta. Vende todas tus riquezas, dáselas a los pobres y sígueme. Y dice que en ese momento ese joven rico que tenía un ánimo, el deseo de conocer, le faltó tomar decisión. La decisión de poder confiar en Cristo y darle prioridad a Cristo más que a la riqueza. ¿Obtuvo algo mejor el hombre? Dice que se fue triste. Tenemos la historia de María y Marta, una que estaba afanada y turbada por servir y hacer y hacer y hacer. Y la otra que se sentó y a escuchar a Jesús. Y la hermana le dice, Jesús no tiene cuidado de lo que yo estoy haciendo, estoy ocupada, estoy haciendo esto, esto y esto y esto. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Tranquila, porque solamente una cosa es necesaria y ella ha elegido la mejor parte. Si hoy nosotros pudiéramos tener esa conversación con Jesús, ¿qué sería? Señor, una cosa hago, olvido ciertamente los logros que he tenido, los fracasos que he tenido, y tomo la decisión de seguirte. O escucharíamos las palabras de Jesús, aunque tienes buenas intenciones, una cosa te falta: el tomar la decisión de creer en mí. Porque Pablo tenía el deseo, Pablo tomó la decisión, pero Pablo también tuvo determinación. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y dice, y extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome hacia aquello que es mi meta, el ser como Cristo. Y fíjese toda la palabra que Cristo dice, que Pablo dice en esta epístola. Cuando comienza dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, aquel que viene a Cristo, en ese momento que decide depositar su fe en Él, Cristo comienza una obra nueva. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, lo pasado quedó atrás. Pero cuando uno toma la decisión de venir a Cristo, adoptar todos los recursos que Dios trae a la vida, Dios comienza a perfeccionar una obra en ti. Dios comienza a perfeccionar una obra en mí, que eso la completará hasta el día de Cristo, hasta que nos encontremos con Él. Destino, punto final. Pero Pablo, capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. La determinación de Pablo era continuar y entender que él no pertenecía a este mundo. Él tenía un propósito, él tenía una tarea. Pero el deseo y la decisión que él había tomado es poder estar en los cielos con su Salvador. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa si en un momento puedo vivir escasez, si tengo abundancia, si tengo poco, no importa, porque todo lo puedo en Cristo. Porque he tenido el deseo y he tomado la decisión, estoy determinado a llegar al punto final. Porque entiendo que al final del camino, al final de la vida, me espera algo mejor. Porque entiendo, como lo dice en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque entiendo que tengo un Dios en el cual no tiene escasez, un Dios en el cual no se agota recurso. Tomo la decisión, tengo la determinación y continúo en camino, cueste lo que cueste. Porque sé que Cristo está perfeccionando una obra en mí. Porque sé que Cristo es fiel para suplir la necesidad. Porque sé que Cristo es fiel para darme su gracia y la fortaleza para dar un paso más. Y en el capítulo 2 dice estas palabras, capítulo 1, perdón, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe que esa palabra solamente la puede decir una persona que tiene esperanza? Hoy en día hay tantas personas que temen a la muerte porque no saben qué pasa más allá.
Pero sabe que tenemos un Dios que es tan bueno, lleno de misericordia, que Él mandó a Cristo al mundo no para condenar al mundo, sino para traer salvación. De tal manera que si alguno cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque sabe que Cristo vino para poder aliviar nuestra carga y no para agregar un mayor peso, sino para traer descanso. Porque Dios vino para traer alivio, para traer dirección, para poder proteger, para poder guiar. Yo soy el buen pastor. Mi vida doy por mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Yo conozco a mis ovejas y están en mi mano, en la mano de mi Padre, y nadie las arrebatará de mi mano. Porque sabe, Pablo nos enseña que el deseo no es suficiente. El deseo es bueno, mas no suficiente. Es necesario tomar una decisión, pero es necesario también tener valentía, tener determinación para lograr el objetivo. Y cuando continúa el pasaje, dice de esta manera: extendiéndome a lo que está delante, dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y sabe, aquí es la imagen de ese atleta olímpico que cuando está llegando al punto final, con toda su fuerza se está entregando porque quiere llegar primero, porque quiere llegar con victoria, pero entiende que sobre todas las cosas hay un juez que está mirando y que al final del camino dirá, bien hecho, o que también al final del camino podrá descalificar. Y Pablo dice, ¿sabes? Yo no quiero correr solamente sin propósito, solamente por correr. Yo quiero llegar a ese punto final y encontrarme con mi Salvador cara a cara, obteniendo el premio. ¿Se imagina ese punto en la vida? Que cuando llegamos a ese punto final entendemos que las decisiones que tomamos nos ayudó a llegar al final de nuestra vida, no teniendo remordimiento de lo que dejamos de hacer. Porque tomamos la decisión correcta, porque tuvimos la determinación de permanecer, llegamos al destino donde queríamos. Bien hecho, buen siervo fiel. ¿Está usted listo para encontrarse con su Salvador? ¿Ha tomado la decisión más importante de la vida de venir a Él? Pedir perdón por sus pecados y decir, Cristo, te necesito. Cristo, ven y limpia mi corazón. Porque tendremos un juez que es justo, juzgará. Y si tenemos a Cristo, ¿cuáles son las decisiones que estamos tomando? Tenemos la determinación para que a pesar de las pruebas, continuamos corriendo, porque entendemos que Él nos espera al final del camino. Y sabe que en la vida cristiana, Pablo estaba escribiendo en un momento donde no era para él, estaba encarcelado, como le decía. Pablo estaba pagando el precio por ser creyente, estaba pagando el precio por ser su fe, por su fe. Pero aún así, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Quiero dejar todo lo mío en la cancha y obtener todo lo que Él es. Quiero dejar todo lo mío atrás con el fin de conocerle a Él. Quiero dejar todo aquello que me estorba atrás con el fin de obtener
el objetivo de escuchar buen siervo fiel. ¿Está usted listo para ese día? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe? Le voy a pedir que donde usted esté, incline su cabeza. Y ahí donde está, medite ante Dios. Y siendo honesto con usted mismo, pregúntese cuál es el deseo de mi corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas que van inundando mi pensamiento, que van dominando mi vida? El deseo de mi corazón es poder conocer a Cristo de una forma más íntima. ¿O me estoy conformando con lo poco cuando puedo obtener más? ¿Cuáles son las decisiones que estoy tomando? ¿Estoy dejando que mis logros estorben para poder confiar en una forma más profunda en Cristo? ¿O estoy dejando que la culpa de los fracasos pueda más que el perdón y el alivio que Cristo quiere traer? ¿Estoy dejando que el sufrimiento de la vida me lleve a enojarme con aquel que puede traer alivio? Porque sabe, si la decisión es correcta, se necesita valor para mantenerse en los momentos de prueba. Se necesita valor para poder entregarle todo a Cristo y confiar que Él cuida de nosotros, que podemos ir a Él y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones. ¿Está dispuesto a cambiar la frustración, el enojo, la vergüenza para poder recibir la paz de Dios? Y poder llegar a ese destino final, entendiendo que está en las manos de aquel que lo recibirá. Amado Dios, usted conoce los corazones que estamos aquí. Usted conoce, Señor, el deseo nuestro, conoce las decisiones que tomamos. Y Padre, rogamos para que usted pueda hacer su obra, que su palabra pueda ser aquella que penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Gracias porque en Cristo tenemos esperanza, porque en Cristo tenemos perdón, porque en Cristo tenemos consuelo, porque en Cristo lo tenemos todo. Y usted solo espera que podamos decidir abrirle nuestro corazón y arreglar cuentas con usted. Haga su obra, Señor. Es en su nombre en el cual oramos. Amén. Si usted está en este lugar y ha tomado una decisión, no se vaya. Pase acá adelante. Si necesita oración y está con el corazón afligido, cargado, pase aquí adelante. Y si su corazón está en paz, que Dios continúe dando victoria a la vida y nos ayude a mantenernos firmes hasta que nos encontremos con Él. Que Dios le bendiga y que tenga una linda semana.